Muy buenos días, muy buenas tardes en el momento en el que nos escuchan en el podcast de Dimensión Creativa de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, Hola buenos Manu, días. buenos días. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación en esta mañana. Les hemos invitado a estudiantes de las carreras de diseño para que nos cuenten su experiencia en los intercambios. La universidad, como introducción, desde hace algunos años promueve que nuestros estudiantes salgan de la universidad a hacer un ciclo en otra universidad y esto forma parte de su proceso educativo. Entonces, les vamos a contar en esta mañana a quienes nos escuchan cómo les fue, cómo comenzó todo este proceso, cómo se les ocurrió que ustedes podían acceder, qué pasó con las familias, lo que quieran contarnos sobre este tema, ¿ya? A ver, Joaquín, tú, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días. Preséntese. Yo me llamo Joaquín, soy de la carrera de diseño de productos. Estuve en un intercambio hace exactamente un año en Monterrey, en México, en la Universidad de CEDIM. Es una escuela solo de diseño. Ahí tuve una experiencia bastante cool, conocí bastante gente, amplié mis horizontes sobre el diseño, conocí muchos lugares. Yo también soy deportista, tuve el chance de conocer muchos lugares de allá para hacer lo que me gusta y sí, ¿Y en eso. qué ciclo te fuiste, Joaquín? ¿Qué ciclo te fuiste a cursar? Cursé sexto ciclo ya. Ajá. Ya. Sí, muy interesante. Justo en ese semestre desarrollamos un proyecto con una empresa de aceites de allá mismo de México que se llama Lubral. Fue un proyecto grande, un proyecto real, con una marca real para fábricas reales. Tuvimos en cuenta muchísimas cosas técnicas, muchísimas cosas de branding. Estuvimos en la fábrica de aceites, del envasado del aceite. Entonces tuviste la oportunidad de hacer también, además del intercambio, como una suerte de prácticas preprofesionales. Sí, básicamente sí. Sí, sí, Qué muy bien, qué interesante. chévere. Gaby, ¿cómo te va? Muy bien, yo estoy cursando textil. Me fui a Colombia, a Bogotá, a la Universidad del Politécnico Gran Colombiano. Ya, Cursé sexto ciclo allá. ya. ¿Y qué Sí. tal la experiencia, Gaby? Me gustó bastante, es muy diferente. Cuenca, Bogotá, es la ciudad capital, la más grande que hay allá. Entonces, no me hallé. Tuve que hacer, Ya. hubo un millón de cosas que hacer todos los días, siempre hay actividades. La universidad también, existían dos campus, uno quedaba en la montaña y el otro en la ciudad. Sí, era una experiencia muy diferente. Qué chévere. Y Camilo, ¿tú a dónde fuiste? Yo me fui a Barcelona, a LSI, que es una escuela igual de diseño. En sexto ciclo también me parece eso un poco chistoso porque yo ya tenía la idea de irme en sexto ciclo porque era justo el ciclo que aquí tenemos itinerario Claro. y no tenía muy buena fama el itinerario. Ya. Entonces yo pensaba mucho en sexto ciclo y era la última oportunidad de irse. Entonces también aproveché ese tiempo y ya fue hace justo 2 años, ahora en febrero. Claro, porque tú te graduaste ya, ¿no? Camilo, Sí. estás por graduarte. No, ya ya te me gradué graduaste, hace claro. 8 meses. Sí, más sí, o sí. menos, Me 9 acuerdo meses. de tu fantástico discurso en la graduación. Muchas gracias. Y a ti, Fabián, ¿cómo te fue y a dónde fuiste? ¿Qué tal con todos? Yo me fui a Hasselt, en Bélgica. Fue una experiencia súper cool, súper bonita. La diferencia entre cómo se aborda el proyecto allá en Europa, aquí en Ecuador, es casi parecida, pero diferente a la vez. Ya. Por ejemplo, recuerdo que teníamos taller de proyectos todo el día. Los Ya. lunes era de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con 3 profes que nos daban los feedbacks. El taller fue todo el ciclo, que fue el semestre de intercambio. Hicimos un proyecto para una tienda que se llamaba Esprit, es una marca grande ahí en Europa, y diseñamos la tienda, porque ese módulo era de retail design, el taller de ese ciclo. Entonces estuvo súper cool, nos fue bien, incluso al final, para la revisión ya final, fue uno de los como colaboradores de ahí de la tienda que le presentamos, entonces quedó fascinado con nuestro proyecto. O sea, proyectos reales. Sí, era estaban un proyecto enfrentándose. real, era en la ciudad de Antwerp, en Amberes, ahí en Bélgica mismo, conocimos la tienda, dónde va a ser y todo, entonces al final sabíamos con mis compañeras de ahí del curso que implementaron algunas de nuestras ideas en una tienda en París, entonces fue muy, Ah, qué muy bien, bueno. qué Ajá. bien. La marca del Ecuador en París, en Sí. México,
en Barcelona y en Colombia. Y chicos, ¿cómo fue este proceso de expectativa a realidad? Es decir, ustedes tenían una idea de cómo iba a funcionar esto, de si estoy preparado, no estoy preparado, qué va a pasar cuando llegue allá. Seguramente no sé nada de lo que me van a enseñar. O ¿qué pasó con esa expectativa y luego el momento en el que llegaron? Camilo. Bueno, yo la primera expectativa que tenía venía de todo lo que escuchaba de la gente que se iba de intercambio. Y todos me decían, no vas a hacer nada, vas a pasar relajado, vas a pasar viajando. En especial si te vas a Europa, puedes irte a un montón de lugares, casi no te mandan deberes. Y total, cuando llegué, fue todo lo opuesto. Ha sido uno de los ciclos más duros que yo he tenido en la universidad, porque tenía tantas clases y proyectos tan grandes que realmente no me esperaba. Entonces eso a mí me chocó mucho. Yo pensaba y decía, ya me voy de vacaciones un tiempito. Y total, estuve ahí muy dedicado. Sí, tuve mi tiempo para hacer otras cosas, pero sí fue bastante fuerte la parte académica también. Uh-huh. ¿Y el resto? ¿Quién quiere contar? Yo la verdad como que cuando me fui tenía ese miedo de no estar como al nivel de todos, ¿no? Como decir, me voy al primer mundo, a escuelas de verdad, a profesores de verdad, pero nada que ver, o sea... Sí hemos ido de verdad. Bastante de verdad. Como que iba con ese miedo de no estar al nivel de todos, pero más bien, o sea, como que la universidad me supo dar las herramientas más que necesarias para estar a un nivel igual o quizás superior que la mayoría de mis compañeros de allá. Como que no me costó mucho, por así decirlo. Más bien yo sí, en vez de Camilo, como sí tuve chance de estar muy relajado. La universidad ya funciona por módulos, entonces no tienes todas las materias de una, sino coges 2 semanas de una materia, otras 2 semanas de una materia, entonces es bastante tranquilo. Y yo sí pasé bastante tranquilo, la verdad. Ay, qué bien, Gaby, usted. En mi caso, a mí sí me dijeron algunos estudiantes igual de textil que voy a estar a full, que los profesores son ahí complicados, pero en mi caso pude adaptarme y me adecué a mis materias. Tenía una flexibilidad de poder, si yo no quería esa materia, cogía y cambiaba. O me podía cambiar a virtual, donde solo tenía una vez a la semana. O sea que había un sistema un poco más flexible, sí, digamos. Sí. Tenía clases con alumnos de primer ciclo, otros con uno de octavo, entonces... Pero la universidad en todas las materias era casi similar, era una malla similar donde en un caso me tocó coger una materia que ya tuve en 4º ciclo, entonces fue como que solo... No, sí me pasé bien, o sea, no me fue complicado, sí. Pero ¿te sentías lista? ¿Te sentías preparada? Sí. Lo único que cambió fue en los programas que se utilizaban para el diseño, en eso de patronaje, en cómo era su forma de diseñar, pero en lo demás sí me sentí lista, sí. Era una malla curricular similar a la que tengo aquí. Ah, qué chévere, súper bien. Sí. ¿Y Fabián? Bueno, de mí era, creo que de los que estamos aquí, el único que me fui a otro, donde hablaban otro idioma. Yo apliqué pensando que era en la zona de Bélgica donde hablaban francés. Yo tengo un nivel B2 en francés, entonces dije, chévere, voy a practicar el idioma y todo. O sea que el chico no averiguó antes. No. Ya, No. muy bien. Entonces, pero era en la zona donde hablan neerlandés, holandés. Entonces, ese idioma es, wow, o sea, es una combinación entre alemán, francés, inglés, o sea, es una cosa... El idioma de la P, pero Sí, en, o sea, en holandés. No, es una cosa. Entonces, las clases obviamente eran en inglés, pero no había mucha, quizás, la interacción social después ahí con los compañeros, porque ellos hablaban en su idioma. Entonces, bueno, a veces es como que yo era el único extranjero en esa sala. Entonces era como que sí, era un desafío al principio, pero después me adapté bastante bien. Mis compañeros se portaron súper bien, me acogieron en un grupo, como te comentaba anterior. Hicimos esto y entonces fue chévere. La materia más regular que había era este taller de proyectos, era todos los lunes, como digo, de 8 a 5 de la tarde, estas revisiones, y de ahí otras materias habían con demás estudiantes extranjeros, pero también, o sea, había semanas que sí, semanas que no, entonces era diferente, como es aquí, que es regular, allá era bastante regular. Mateito, muy buenos días, ¿por qué no nos has saludado? Yo estoy aquí interesado en todas las anécdotas que están contando los chicos, me parece súper chévere, yo creo que me arrepiento de no haberme ido de intercambio, pero creo, y pensando más en lo mío, yo creo que a mí me hubiera pesado mucho la soledad. ¿Cómo les fue a ustedes con eso de
me voy, capaz voy a vivir un tiempito solo, no estoy con mis papás, tengo que ser más responsable. ¿Cómo llevaron ustedes eso mezclado con el tema de igual tengo que seguir estudiando? ¿Cómo les fue con Ujú. eso? Eh, bueno, a mí la verdad me encantó. Bueno, Sí. yo ya me había ido de intercambio cuando salí del colegio. Mucho más tiempo, 11 meses, a vivir, no completamente solo, sí compartía con más personas, pero realmente que me gustaba. Ya. Era así como hacerme responsable de todas las cosas que tenía que hacer. Y bueno, ahora en este caso de la universidad, igual yo viví en una residencia, digamos, donde compartía con más estudiantes y bueno, pues no se sentía tan solo, se sentía como un ambiente más amigable y, y claro, también en la universidad tuve chance de hacer amigos desde el día uno, porque era un lugar en donde recibían tanta gente de diferentes lugares, había una chica de Perú, de México, hasta una quiteña Ya. que cuando llegué esa fue una conexión inmediata y pues a mí sí disfrutaba de la soledad, de vivir, de hacer mis cosas, pero también de esa compañía, de sentirse cercano, tener alguien a quien puedas escribir o que te abran la puerta de la casa, como Claro. cosas Alguien así. con quien contar, digamos. No, Ajá. no estabas completamente solo. O sea, tú, Camilo, disfrutaste esa soledad, digamos. Tú, Joaquín, ¿cómo viviste ese momento de irte a vivir relativamente solo y tener que también dedicarte a la parte del estudio? Me encantaba también, la verdad. Sí. Era lo máximo. Es el único miedoso soy yo, entonces aquí. Claro. ¿Por qué tiene miedo, pues? No sé. Por eso creo que no fui de intercambio. Cuéntenme ustedes cómo fue la experiencia. No sé, a ver, para mí como pequeñas cosas desde ir al súper solo, para mí ya era así como súper divertido, como al fin puedo ver que me compro yo, así. Comprarte Nutella solo para ti. Ajá. Viví un, Y luego- un mes y a luego punto de darte cuenta Nutella. que no es buena idea pegarte toda la Nutella. Vale. Pero sí, bastante chévere. Yo igual tuve el chance de vivir, tenía 4 roomies alemanes y vivía con un colombiano y una peruana. Y también como tenemos culturas parecidas, la peruana y mi compañero, mi roomie colombiano, entonces como también como me sentía en casa y como éramos bastante panas, nos llevábamos bien, también como dices tú, tenía quien me abra la puerta en la noche en la casa. Era chévere, me gustó, bastante cool. ¿Y están en contacto con estas personas, con estos amigos? Claro que ¿No sí. les han venido a visitar? Yo voy a Viendo estar la ahora, remoto. después de graduarme, voy a estar en Colombia y planeo ir a visitarle a mi roomie. Ah, qué bacán. chévere, Chévere. buenazo. Qué chévere. ¿Tú qué dices, Fabián? ¿Cómo te fue? ¿Tú también disfrutaste la soledad o sí te dio un poquito de miedo como a mí me daría? No, sí, también disfruté Sí. full y estar ahí, como dice Joaquín, esto, de ir al supermercado a ver qué comes, qué compras, así. Y en tu caso en otro idioma totalmente Sí, en distinto. otro idioma. Ahí, al menos ahí las cajeras hablaban, seguí un supermercado donde hablaban inglés, entonces solo iba allá. Entonces, sí, porque era ahí, como digo, el idioma era lo más que me costó Ajá. ahí hasta acoplarme, pero de ahí el resto bien. Yo llegué en una residencia estudiantil, Ok. entonces había personas que venían de España, de otros locales de Bélgica mismo, o de Italia, entonces hicimos un grupo bien chévere. Entonces ahí ya, por ejemplo, a la hora de la cena era con full personas conversando, entonces era súper cool. Todavía sigo en contacto con mis amigas de Italia sobre todo, entonces de ahí sí, fue una ¿Y experiencia piensas muy irte a bien. Italia? ¿O piensas A traerles? visitarles, sí. Sí. Les invito Ya. ahora, que ya estamos por graduarme, pero es difícil venir hasta Ecuador desde Italia, pero bueno, vamos a ver. No, no es tan difícil. ¿No es cierto? Tuvimos el invitado italiano que Claro. vino encantado. Así es Exacto. que a las amigas italianas, por favor. Ya que Vengan, Les va a gustar. vengan les va a nomás. gustar. Vengan nomás. Y Gaby, ¿qué tal esta vida sola? Al principio pensé que iba a coger fuerte. Creo que a la mitad del ciclo fue cuando ya los domingos yo me ponía triste, ya buscaba vuelos, me quería regresar, porque ya me cogió eso de que no tenía la ayuda de, como aquí, tengo la ayuda de que llegaba, ya estaba la comida lista, tenía que llegar a hacer mis compras, yo misma llegaba cansada, había veces que no almorzaba porque decía ya no quiero cocinar, no quiero, o solo me pedía y ya, pero luego igual viví en la residencia con 3 estudiantes, todos eran colombianos y uno peruano, solo era uno peruano, pero me pude hacer amigos de ellos. Había veces que igual dejaba las llaves y decía, por favor, ábranme, y ya me abrían. También me fui con 2 de mi curso, igual de aquí, de la universidad, entonces como que una vivía en otro lugar y yo me iba a lo de ella cuando ya me cansaba de estar ahí, entonces no fue tan solitario. Entonces sí
sí me gustó. Me gustó. Claro, chévere. claro, qué chévere. ¿Sabes? Perdón, Claro, claro. que es interesante de esto. Yo sí pensé bastante en el balance entre ir a la U y hacer las cosas en la casa. Cocinar, lavar la ropa y todo. Ujú. Entonces yo cuando me fui, solo llevé ropa negra. Totalmente todo Ya negro. planificaste, dijiste Sí, esto. yo planifiqué porque dije, mi mamá siempre me ha dicho que se divide la ropa blanco, color negro. Yo no voy a hacer eso, no tengo el tiempo. Entonces me llevé solo ropa negra para hacer una sola cargada. Y de ahí en la comida también, yo preparaba, por decir, como un pollo o algo al inicio de la semana o el fin de semana. Y comía eso toda la semana. Y te Entonces, vinabas así, cacareando el domingo. así con pasta, con arroz, en un taco, así como yo ya planifiqué muchas cosas con tal de tener un poco más de libertad mental, no sé, o estar más Hacértela tranquilo más con la U. fácil. Pero es Ajá. súper chévere lo que dices porque entonces planificaste estar más libre. Al que va al viento, de Claro. repente te vas a encontrar con una cantidad de estas cosas que no las habías pensado, ¿no? Ajá. O vas a tener que resignarte a vivir con ropa ploma, porque mezclaste toda la ropa en la lavadora. Claro. Pero Y qué de- chévere poderse organizar, ¿no? Así. Y la parte del estudio es lo que me interesaba también de cómo ustedes se organizaron o cómo fue la modalidad de cada uno. ¿Tenían que sí o sí sentarse también a leer un libro o era mucho más práctico? ¿Cómo era la parte del estudio en cada uno de los lugares a los que ustedes se fueron? Camilo, ¿cómo fue? ¿Tú te tenías que sentar en la habitación a leer y leer y leer o no? No, más bien fue ese choque, fue muy diferente. Allá totalmente práctico. Todas Ok. las clases que tuve fueron muy prácticas y eso sí me chocó un poco porque acá sí se valora bastante la teoría, como las Ujú. explicaciones, la investigación. Y allá de repente nos decían, bueno, sigan avanzando en clases en el proyecto, vayan a su casa, sigan avanzando en el proyecto. Todo era como por proyectos, las Ajá. calificaciones. No habían pruebas, test, nada, sino seguir trabajando. O sea, cumpliste con el proyecto, llegaste a tal punto y sigues para adelante, Claro. nada más. Acabamos uno, seguimos con otro. ¿No, Así, ¿No te pasó que estabas esperando de cuándo toca exámenes? yo sí pensaba y estaba preguntando y decía, ¿cómo serán los exámenes aquí? ¿Qué tal será? Y total, el examen era como el trabajo final más fuerte, pero la nota final se componía por decir 30% un trabajo, 30% otro, 40% el trabajo final. Entonces estaba dividido casi de manera equitativa entre las cosas Ujú, que hacíamos en ujú. el semestre. Pero Ajá. vivir esas distintas modalidades también te hace valorar algunas de las cosas que Claro. tienes aquí, ¿no? ¿Qué valoraste tú, Fabián? Eh, A mí me extrañaste. Sí, sí, le extrañé el hermano. No, sí, o sea, a ver, como digo, quizás aquí el diálogo con los profes es un poco más, Ujú. más como amigable, Personal. personal, exacto, es un diálogo mucho más personal. Como, por ejemplo, decirle Manuel a Manuel era como que un poquito más de, como que más de, no sé, decir respeto, Distancia. distancia, un poquito más. También es el idioma quizás una barrera. Los profes también súper amables, súper frescos, pero sí, sí es eso un poco diferente. Entonces, de ahí eso. De ahí en sí el proyecto, o sea, sí también las calificaciones, todo era igual, parecido. O sea, al final un solo proyecto que eso valía para toda la nota del ciclo. Entonces, eso sí, pero como la mayoría eran materias prácticas, entonces no es que un examen así teórico que aprenderse todo. O sea, no, durante todo el ciclo se trabajó en esto y se presentó al final. Entonces, eso sí era que de ahí Ujú. parecido también como es aquí también, porque aquí también el examen de taller vale full, entonces sí, allá era igual. Algunas cosas similares, Sí, otras similares, otras diferentes. diferentes. Gaby, ¿qué le recomendarías a alguien que está pensando hacer un intercambio? Bueno, en mi caso yo no llevé, me olvidé que iba a estudiar. No sé qué pensé al momento de hacer la maleta, no Ni un llevé, lápiz. no llevé ni un lápiz. No, me tocó comprar de todo, porque no sé qué pensé, no llevé una cartuchera, no llevé un cuaderno. Sí llevaste la compu, pero... Y eso fue de dile que sí. Por vacaciones. suerte, sí, no sé qué pensé. Llevé, por suerte, llevé la computadora, porque dije, no, de ley necesito. De ley Eh, quiero ver una peli. No, entonces eso. O sea, yo no llevé nada. Me tocó comprarme todo de cero. De textiles, de una cinta métrica, una tiza, todo. Estabas me tan olvidé. emocionada por viajar que simplemente hiciste tu Solo maleta y llevé mi fuiste. ropa, la compu, el iPad, todas mis cosas, pero de ahí no, nada más. Entonces, irme preparado un poco más, pero de ahí lo demás sí me preparé en eso de residencia. Cuando llegué,
un taxi me fue a retirar mismo porque llegué en la noche, entonces no me tuve que acercar a estar pidiendo yo misma, sí tenía miedo, entonces Ujú. irnos preparados. Irse preparados. ¿Y qué les aconsejarías tú, Joaquín? Averigüen bien el clima de donde se van a estar. Ya. A mí me pegó bastante el calor. O también como, a ver, pegándonos más al lado estudiantil y de la U, ir sin miedo, o sea, darte, o sea, no, la gente no muerde, los profes no muerden, la U no muerde. Vas a aprender, no eres... Yo al menos ya desde que salí de sexto ciclo, o sea, no es que no sabía nada, sabía un montón de cosas, estaba listo para competir con el resto, o sea, darse, ir tranquilo, confiado. Y si lo están pensando, no lo piensen dos veces. Dense, o sea, si tienen el chance, háganlo. Es increíble. Sabes, creo que eso pasa mucho y en especial cuando vas a estos lugares porque estamos acostumbrados como a ver las cosas que de fuera se hace mejor, que tienen otras maneras. Y claro, yo también llegué así con bastante miedo. Decía, y ahora todas estas chicas, porque eran mayoría chicas, mis compañeras, Ah, ok. me- van a dominar cada una de las clases y cómo será que me adapto. Pero nada, total, que era soltarse, aprovechar todas las herramientas que también aprendimos aquí y eso me funcionó de lujo y nada, pues, o sea, fue una experiencia también chévere. O sea, me imagino que sería un poco como llegar a un lugar, no te imaginas que tenías un montón de herramientas y de repente te das la vuelta y dices, ah, tenía un montón de Claro. herramientas para Ajá. poder actuar en esto, ¿no? Exacto. Súper bien. Me sirvió lo de cada materia, digamos, ¿no? Claro, empezar a valorarlo con el beneficio de la distancia, porque cuando estamos Claro. aquí mismo, tal vez pasan los días, vas aprendiendo cosas, no te das cuenta exactamente qué Exacto. aprendes. Pero en ese momento en el que tienes que sacar tu as de corazones, Claro, está ahí. a ver qué es lo que digo. ¿Y cómo impactó este viaje en ustedes después? Gaby, ¿cómo impactó en ti? Allá yo era independiente, no tenía que decir, voy a salir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Cuando llegué, yo cogí y me iba. Y luego me llamaban y me decían, ¿dónde estás? Y yo así, salí. Pero no, luego, o sea, aprendí a hacer las cosas por mí misma, a ya no tener tanta dependencia de mis papás, de mis familiares, ya no tener miedo a poder también entablar una conversación con alguien, porque sí o sí me tocó soltarme para poder hablar con otras personas, no estar solo conmigo misma. De ahí eso, o sea, aprender a saber que, o sea, a ser un poco más adulta. Me tocó ser más adulta porque Claro. me fui sin nadie, no conocí a nadie allá. Y bueno, pero me gustó. Me voy a ser poética, pero te fuiste sin nadie y volviste contigo. Sí, ¿no? sí, aprendí a estar conmigo también. O sea, Claro. poder como que me gustó el poder estar sola. Ya no, Ujú. no querer estar con otras personas más. Eso de la soledad también me gustó. Sí. Qué bien. ¿Y tú, Joaquín, qué cambió en ti cuando volviste? A ver, como la universidad allá tenía como esta política, como todos los proyectos y todos los profes eran como enfocados mucho en el diseño social, ¿no? Como en la inclusión, en enfocarse en las minorías, como que después del viaje, después del intercambio, como que regresé con una visión diferente sobre el diseño en ese ámbito, como a diseñar más como para la gente, un diseño más social, Ujú. eso, O sea, más pensado en el usuario y en su bienestar. sí, exacto. Ujú. Tú, De mí sí es Javi. un punto de inflexión, diría, tanto personalmente como académicamente. Sí fue personalmente, o sea, sí creo que hay de mí un antes y un después del viaje este. Para mí crecí mucho, aprender a ser, como dices, más independiente, hacer las cosas por ti mismo, cosas que, o sea, quizás aquí no tomas en cuenta. Por ejemplo, llegar a la casa y quizás ya hay comida hecha, llegar de clases, ponerte a hacer, o ir al supermercado a comprar algo, ser más responsable por ti mismo. Creo que hay que encontrar un balance, un equilibrio, ¿no? Entre la libertad y ser más y la y la responsabilidad. responsabilidad, Claro, y sí, mantenerte igual, vivo. mantenerse vivo, sobrevivir. Sobrevivir. Sí, Claro. sí, entonces es por allí. Y académicamente, como digo, no, o sea, sí, obviamente hay diferencias quizás presupuestarias, quizás para hacer un proyecto Ujú. en diseño, en arquitectura, pero de ahí el resto, la forma que se aborda el proyecto es muy parecido. Quizás el único shock así fuerte que fue
Aquí es, por ejemplo, los renders. Para hacer los renders se hacen súper realistas. Y allá me acuerdo que de las primeras clases ven un render y me dicen, no, eso no se hace. Y yo, ¿qué? Porque dice, aquí hacemos solo conceptuales, muestras los materiales, dice, porque estás vendiendo una idea falsa al cliente. Dice, eso tiene retoques de Photoshop, tiene retoques de muchas cosas, de contrastes, todo. Entonces, dice, estás vendiendo falsas ideas. Y eso no, al final te genera problemas. Yo me quedé como que, ok. Y eso quizás así fue un shock así. Después ya, obviamente, se adapta uno ahí al hacer las maquetas y todas esas cosas. Entonces, sí. Camilo, cuando ya estás tú en tu vida profesional, Sí. ¿cómo piensas que esta experiencia, sumada a toda la experiencia universitaria, te sumó? Yo creo que principalmente a arriesgarse y proponer ideas en la parte del diseño, porque justo más o menos lo que decía Fabián, allá se manejaba una forma un poco más conceptual, en donde se apreciaba la profundidad de la idea y claro, tienes que asumir que el consumidor tampoco es un ignorante, o sea, que tiene un cierto grado de preparación. Un conocimiento. Ajá, y que te va a entender esa idea que vos tanto pensaste, que tanto estabas trabajando. Entonces, eso ahora estoy en una agencia de publicidad, en los proyectos de diseño en especial. He tratado de proponer cosas diferentes, de mostrar ese lado un poco más arriesgado, que se salga un poco del esquema de lo que se espera el cliente. Entonces, creo que eso es lo principal, arriesgarse y confiar en que tu idea es buena. Qué bien, qué chévere. Oigan, chicos, ¿y cómo les resultó el proceso de viajar? ¿La universidad les apoyó? ¿Cómo accedieron al intercambio? ¿Cómo se dio para que ustedes pudieran llegar a viajar? Y otra pregunta importante que puede hacernos algún estudiante que esté interesado en viajar, al volver, ¿te pudiste acoplar otra vez a las clases tranquilamente? Bueno, el proceso del viaje y del intercambio mismo sí fue muy sencillo. Realmente con el departamento De trabajamos relaciones. ajá, Ujú. fluidamente. Y en la visa yo sí tuve así fue todo un drama porque tenía que sacar la cita y sacar todos los papeles, todo muy apretado. Entre que dábamos exámenes aquí y ya me tenía que ir porque acabábamos aquí en enero y yo ya los primeros días de febrero tenía que estar allá. Entonces, eso sí fue un poco apresurado. No sé si yo me demoré, tal vez sí fue mi culpa, eh, pero, pero todo resultó bien porque ellos también me ayudaron comunicándose con el consulado para sacar una cita de urgencia y yo saqué la visa el día antes del vuelo. Ah, qué bestia. Compré el vuelo sin tener visa, confiando en que me iban a dar. Y confiando en Y tus me fui. papás, porque claro, también. Y Gaby, Sí. y en tu caso, cuando regresaste, ¿tenías algún miedo de no sentirte preparada porque tus compañeros habían avanzado, tuviste que ajustarte o simplemente fluyó? Llegaste a séptimo ciclo y vamos a hacer la tesis. Yo ni bien llegué, me acuerdo que a clases me dijeron, ¿cuál es tu tema de tesis? Y yo así no tenía idea del tema, me inventé en ese mismo instante. Además iba teniendo como que veía lo que ellos haciendo, actividades con los de teatro, hacían varias cosas. Yo allá no confeccioné nada, porque allá se centran en el proceso creativo, no en cómo uno da la prenda, no, o sea, ya solo es diseño, diseño y diseño. Entonces yo tenía que llegar acá de nuevo a sentarme en una máquina, a ponerme a coser, a hacer todo, pero no, sí, era igual como llegaba a casa, entonces no me sentí fuera de lugar tampoco. Qué chévere. Y usted, Mateito, ¿qué quiere preguntarles a los chicos Yo- para cerrar nuestro encuentro? A mí me gustaría saber, por ejemplo, el momento en el que ustedes estuvieron allá y ya se estaban acoplando y demás, ¿qué cosita, algo puntual, algo característico, puede ser tanto de las materias como la parte social, extrañaban de la UDA que les hubiera gustado llevar allá? ¿Qué les hubiera gustado de, no sé, la relación con los profesores, el tema de los talleres, cómo se llevan entre los diferentes cursos, los de sexto con los de quinto y los de séptimo y qué sé yo? ¿Qué les hubiera gustado, qué creen que les falta a las universidades a donde ustedes se fueron, que hubieran llevado de aquí de la UDA? Comencemos ¿con quién? Camila. ¿Qué No, hubieras llevado tú? No, Camilo Ah, Gabriela. Gabriela. Es el Gabriela. ¿Qué hubiera llevado? Sí, ¿qué te hubiera gustado que tenga la universidad donde fuiste que tiene aquí la UDA? Creo que la relación con los profes,
Ujú. Aquí los profes, si necesitamos algo, le escribimos y decimos, por favor, ayúdennos. O tener esa accesibilidad de poderle llamarle. Como aquí le Ok. llamo y digo, Silvi, por favor, ayúdeme o algo. Allá no, porque no se ve la confianza, tampoco nos daban un contacto para llamarles a ellos, solo era en la universidad y habían otras plataformas, entonces aquí es como que el campus también es una ayuda, el Ajá. portal, todos esos lados, entonces allá no había nada con poder comunicarme con ellos. Ok, Ujú. buenísimo. Cambio. ¿Qué dices tú, Camilo? Y ahora, no sé, yo más bien pensaba que podía traer de allá a acá también. También, vale. O sea, porque allá yo sí tuve una relación totalmente diferente con mis profes. De repente, bueno, esto es ya más una costumbre de España, que les tratas a todos de tú. Entonces eso también fue un shock y yo les trataba de tú a mis profes, se sentía como que eran mis amigos, se sentaban así a mi lado a conversar o, o me decían, ah, sí, siempre me gusta hacer revisiones contigo porque tienes unas ideas locas y cosas así. Eh, y también creo que mucho la práctica, eso de motivar a la práctica, en especial en diseño gráfico, a imprimir más libros, a hacer más cosas físicas, aventurarte en otras áreas. A mí siempre me ha gustado casi todos los diseños, creo, no sabía qué estudiar antes. Entonces, allá pude hacer un trabajo con diseño de productos, entonces como ampliarse más, salirse un poco de la costumbre de tu área y explorar mucho. Ujú. Ajá. Joaquín. Yo, algo que me llevara de aquí para allá, yo creo que el Dislav y el Luchito, tal vez. Ah, sí, Sí. ve, qué bien. Sí, pues, allá el taller de diseño para diseño industrial, en el caso de allá, no se compara con nada lo que tenemos aquí. En espacio, digamos que es un cuarto de lo que es el Dislav. Allá había un chico encargado en el laboratorio, pero era como el encargado. No es como aquí que tienes 5 talleristas que te pueden acolitar en lo que tú quieras, cuando tú quieras, preguntarles lo que tú quieras y ellos te van a colar y te van a responder siempre. Las instalaciones, igual aquí, la CNC que tenemos, o sea, vos puedes usar el rato que quieras. Allá usabas, pero vos verás cómo usas, cómo configuras la CNC, si te sale mal es tu problema, si te sale bien, bacán, pero Y si dañas la máquina, ¿qué pasa? toca pagar. Ah, ok. O sea, no había un acompañamiento en ese tipo de Te cosas. quedas en México a pagar la Ah, máquina. me quedo ahí lavando Claro. los platos. Les faltaba un luchito ya. Y Exacto. Fabián. Creo que también llevar a la relación esta de los profes también, como dijo Gaby, es eso de escribirle. De hecho, hasta la mano le escribí un par de veces que necesitaba unas cosas allá por cuestiones del departamento. Mano, ¿cómo se dice esto? Mano, ayúdenme, atiende. No, sí, eso. Perdone la hora. Perdón. Claro, las 2 de la mañana aquí. Entonces, sí, era eso. Medio ahí el diálogo con los profes, más como esto, más cercanía ahí con ellos. Obviamente los profes eran amables, todo, también se interesaban por la cultura, también me decían, oh, ¿dónde es Ecuador? Y hacen tiendas, así. Yo, sí, tenemos eso. Sí, tenemos sí, tiendas. tenemos tiendas, sí, hacemos esto. Entonces, sí, por ese lado ahí. Y de ahí de lo que trajera de allá quizás es los proyectos como contactaban quizás con empresas, con personas que necesitaban y eso traían eso para practicar, o sea, como quizás en el mundo laboral, en el campo Ujú. real. Por ejemplo, hacer una presentación a estos señores que eran los encargados de las tiendas, o sea, personas que administran esto. Eso me parece súper útil, quizás algo que es lo que trajera acá. Entonces, de ahí el resto, o sea, como dice el Joaquín, el Dislab es súper bueno, hay muy buenos lugares para hacer maquetas de estas cosas. Entonces, sí, las instalaciones de aquí de la U no se quedan atrás. Qué chévere. ¿Sabes? Qué bien, qué chévere. Eso que dice Fabián es bien chévere porque allá también me sorprendió que un profe llegaba y decía, ah, sí, les tengo un proyecto que nos llegó al estudio que era de la Bienal de Venecia. Así Y como vos si te nada. quedabas así, wow. Sí. Y él nos entregaba el brief real que le dieron a su estudio hace un año, obviamente. Y para trabajar en ese mismo proyecto, en la clase de tipografía, de repente el profe dice, sí, les voy a traer a una de las calígrafas más famosas de España para que les dé un taller. Y vos te quedas así como que, ¿En serio? ¿qué está pasando aquí? Estoy conociendo a estas personas. Entonces, tal vez aquí se puede hacer lo mismo. O sea, hay grandes íconos del diseño de todos. Estoy seguro, yo conozco más los de gráfico, que se puede armar proyectos interesantes también. Ujú. Yo también ahí, por agregar algo que
se me hacía bastante bacán allá de la U. Allá había como este programa que se llamaba World Class Educators, que invitaban profes de todo el mundo para dar clases de ahí. Y cuando venían a dar la clase, todas las semanas había como 3 charlas en el salón grande de la U. Parecía una TED Talk, bastante igual como una conferencia con los profes. Igual explicaban sus proyectos y eran profes que habían trabajado en marcas grandes, Hasbro, con Disney, así con proyectos impresionantes, y como tener el chance así de como ver cómo se desenvuelve la gente en su ambiente laboral y como con proyectos grandes, me parece algo bastante bacán que sería increíble que apliquemos aquí en la U, Buenazo. como ver cómo Qué se bacán. desarrolla la gente en su ámbito profesional en esas cosas. Sería bastante chévere. Es chévere escucharles, ¿no? A los que ya han aplicado y los que ya hacen esas cosas. Manu, para usted una pregunta. ¿A cuál de los países de todos los chicos le gustaría haberse ido? ¿A cuál escogería? Para ir a estudiar igual, se va de intercambio. Barcelona. Sí, en Barcelona. ¿Por qué Barcelona? Porque dice que no hacen nada. Porque pasan de fiesta. No, porque tiene un montón de prestigio en el tema del diseño y de la Ajá. arquitectura. Y bueno, me parece que cualquier país de Europa te da el chance también de ir circulando por distintas Ujú. experiencias y países, ¿no? Entonces, tal vez sí saltaría el charco para hacer un intercambio. Sin chévere. duda, cualquier país, cualquier salida de nuestro nicho Vale de la pena confort, siempre. vale la pena por todo lo que te va a traer, ¿no? Claro. Pero si lo tuviera que hacer yo siendo estudiante, me hubiera fascinado irme a Europa. Ajá. Claro. Fabián, ¿cómo se llama la ciudad a la que fuiste tú? Hasselt. Es de En un- Ahí me Bélgica. fuera yo. Me fuera a Sí. Bélgica. Sí, como para arriesgarme y también no sé nada, ni inglés sé, pero me arriesgara ahí y me lanzara, me pegara al Google Traductor a ver qué pasa. Pero Ya, sería chévere irme pues. al otro lado extremo. Sí. Creo que es una experiencia súper chévere. Bueno, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y si quieren dar algún mensaje a sus compañeros, algún saludo a alguien especial. Alguien Micrófono en Italia, abierto, open alguien mic. en Italia. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Gaby, dele. Sin miedo. O sea que, bueno, como un consejo, que se vayan a intercambio, que tengan si tienen esa facilidad de irse, que tengan es muy lindo, conoces nuevos lugares, nuevas personas. Hasta ahora tengo contacto con personas, amigas que hice allá, que realmente los considero como una familia. Entonces es una linda forma de poder conocer, hacer nuevas amistades, eso. Muy bien. Yo, bueno, igual a los estudiantes que no se conformen con lo que aprenden en la universidad, que siempre busquen nuevos canales, los intercambios, si es que no pueden irse, cursos en línea, búsquense talleres. Ahora en Cuenca han habido un montón de talleres de diseño gráfico que yo he sabido. Entonces busquen oportunidades de aprender, de crecer, de un poco romper lo que saben. No tengan miedo de contradecirles a los profes. A mí eso es algo que me ha servido mucho para aprender porque va y viene. Entonces, que se suelten, arriésguense y no solo en lo académico, váyanse a una fiesta solos, váyanse a un café solos, como rompan lo que saben para que esa incomodidad les haga darse cuenta de qué otras posibilidades hay. Qué chévere. Sí, Ay. igual, como dice Camilo, salgan quizás de su zona de confort. Desafíense a ustedes mismos. Si tienen la oportunidad de ir de intercambio, vayan. Así no, como dijo Marco, así no hablen nada del idioma, váyanse para allá, porque eso les va a desafiar y van a crecer mucho quizás como personas, académicamente también, obvio, profesionalmente en un futuro. Entonces sí, eso les va a servir mucho, y aceptar estos desafíos crece uno demasiado. Ujú. Y usted finalmente, el cierre. Háganlo, váyanse de intercambio, conozcan, váyanse de viaje, turisteen, conozcan los lugares, estar en otra parte del mundo. O sea, no se queden solo en la ciudad. Por ejemplo, yo me mandaba a veces 2 horas de bus por salir a conocer la montaña ya solito. Ya, hay que conocer el mundo, hay que extender nuestros horizontes y eso. Muy bien, muchas gracias Mateo. Perfecto. Ha sido un Muy muy bien. lindo programa y ojalá nos encontremos en México, en Barcelona, en Hasselt o en Bogotá. Perfecto. Hasta la próxima. Chau. Gracias. Chao.